En medio de las calles ruidosas de la ciudad, una mujer humilde recogía latas bajo el sol ardiente. Con cada una que caía en su bolsa, pensaba en el pan que llevaría a la mesa de sus pequeños hijos. Pero aquel día su camino se cruzó con el de un millonario arrogante, un hombre que, desde lo alto de su orgullo, no dudó en humillarla frente a todos. Lo que él jamás imaginó es que esa mujer, con la dignidad como única riqueza, le daría una lección que marcaría su vida para siempre. Porque el destino no perdona, y pronto aquel corazón frío aprendería que el verdadero valor no se mide en dinero, sino en la fortaleza del alma. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de nuestras historias llenas de emoción, giros inesperados y finales que llegan directo al corazón. El sol caía con fuerza sobre la ciudad, y entre el ruido de los autos y el bullicio de la gente apurada, una mujer de rostro cansado y manos ásperas empujaba una bolsa de plástico llena de latas vacías. Cada una representaba unas pocas monedas, pero también la esperanza de poder comprar pan y leche para sus hijos esa noche. Su ropa estaba gastada, y el viejo gorro que llevaba era su escudo contra las miradas que siempre la juzgaban. Fue en esa esquina, rodeada de edificios altos y escaparates brillantes, donde su destino chocó con el de un hombre muy diferente. Un automóvil negro se detuvo cerca, y de él descendió un hombre de traje impecable, con el reloj brillando en su muñeca y la arrogancia escrita en su expresión. Era Esteban Delgado, uno de los empresarios más influyentes del país. Su sola presencia imponía respeto, pero también emanaba un aire de superioridad que lo alejaba de cualquiera que no perteneciera a su mundo. Cuando vio a la mujer recogiendo una lata caída al suelo, frunció el ceño con desdén. Caminó hacia ella, señalándola con un dedo como si estuviera frente a un insecto. ¿No te da vergüenza?, dijo con voz dura. ¿Ensucias la ciudad? ¿Arrastras basura por las calles? ¿Acaso eso es lo único que puedes enseñarle a tus hijos? Las palabras cayeron como cuchillos en el corazón de la mujer. Varias personas que pasaban se detuvieron, algunas riendo en silencio, otras observando con incomodidad. Ella levantó la mirada. Sus ojos oscuros y cansados se clavaron en él con una mezcla de dolor y orgullo. No respondió de inmediato porque sabía que cualquier palabra suya podría ser burlada. El millonario, creyéndose vencedor, giró para marcharse. Pero entonces, con una voz firme que sorprendió incluso a los curiosos, ella habló. «Mis hijos comen gracias a estas latas, señor. ¿Y si para usted eso es basura? Para mí es dignidad, porque prefiero recoger lo que otros tiran, antes que perder el alma creyéndome superior por el dinero que tengo». El silencio se apoderó de la calle. Esteban se detuvo incómodo. Aquella mujer, a pesar de su apariencia humilde, lo había desarmado con una verdad que ni todo su dinero podía callar. Lo que él no sabía era que esa pequeña confrontación sería el inicio de una historia que cambiaría su vida para siempre. Después de aquella humillación pública, la mujer siguió caminando con su bolsa de latas, intentando ocultar la herida que ardía en su corazón. No lloró en la calle. Había aprendido a tragarse las lágrimas frente a extraños. Pero al llegar a casa, en aquel pequeño cuarto de paredes descascaradas, sus hijos la esperaban con una sonrisa inocente, sin imaginar la crueldad que su madre acababa de soportar. El mayor, de apenas 12 años, corrió hacia ella y la abrazó. El más pequeño, descalzo y con los pies sucios, revolvió la bolsa buscando las monedas que su madre siempre lograba juntar. «¿Hoy podremos cenar pan con leche, mamá?», preguntó con ilusión. Ella asintió, forzando una sonrisa, aunque sabía que apenas alcanzaría para un poco de sopa aguada. Mientras los niños hablaban de la escuela y de los sueños que algún día querían cumplir, la mujer los miraba con el alma desgarrada. No les contaría nada de aquel hombre arrogante ni de las palabras hirientes que aún resonaban en su mente. Pero lo que no pudo ocultar fueron los ojos vidriosos que sus hijos notaron al verla guardar las monedas en una pequeña cajita de madera. El mayor, serio para su edad, se acercó y tomó la mano de su madre. «No te pongas triste, mamá», susurró. «Un día no tendrás que hacer esto. Yo te lo prometo». Ella lo abrazó con fuerza como si quisiera protegerlo del mundo entero. Y en ese momento, entre la pobreza y la esperanza,
Juró que jamás permitiría que el desprecio de un extraño apagara los sueños de sus pequeños. El millonario pensaba haber cerrado ese capítulo al marcharse con el ceño fruncido. Lo que no imaginaba era que aquella mujer, con todo y sus hijos, se convertiría en la lección más importante de su vida. Al día siguiente, la mujer regresó a las calles con su bolsa de latas. El recuerdo de la humillación aún ardía en su memoria, pero no estaba dispuesta a dejar que ese dolor la detuviera. Caminaba con la cabeza en alto, con la dignidad de quien sabe que cada esfuerzo, por pequeño que parezca, tiene un propósito más grande: alimentar a sus hijos. El destino quiso que, en esa misma avenida, volviera a cruzarse con el millonario Esteban. Él, rodeado de empleados y aduladores, parecía no haber olvidado la escena del día anterior. La miró con arrogancia, como esperando que ella bajara la cabeza al verlo. Pero esa vez no hubo silencio. Con una fuerza que sorprendió a todos, la mujer detuvo su andar, lo miró fijamente y dijo en voz clara, lo suficientemente fuerte para que los transeúntes escucharan: «No me avergüenzo de lo que hago, señor. La verdadera vergüenza es tener riquezas y no saber usarlas para ayudar a los demás». Los murmullos llenaron la calle. Algunos empleados de Esteban evitaron mirarlo. Otros, en secreto, parecían darle la razón a la mujer. Él, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué responder. Aquella frase, tan simple pero tan poderosa, le atravesó como un golpe invisible. Esteban sintió un extraño peso en el pecho. Orgulloso como era, se dio la vuelta con brusquedad y continuó su camino, fingiendo indiferencia. Pero dentro de él algo se había quebrado. Aquella mujer pobre había dicho en segundos lo que nadie en su mundo se atrevía a pronunciar. Y aunque él quisiera ignorarlo, esas palabras lo acompañarían esa noche, cuando se mirara al espejo en la soledad de su lujoso apartamento. Esa noche, Esteban Delgado llegó a su penthouse de lujo con el gesto endurecido. Desde las enormes ventanas, las luces de la ciudad parecían rendirle homenaje, pero él no pudo disfrutar de su reinado. La voz de aquella mujer seguía resonando en su mente como un eco imposible de callar. La verdadera vergüenza es tener riquezas y no saber usarlas para ayudar a los demás. Se quitó el saco con brusquedad y lo lanzó sobre el sillón de cuero. Sirvió un vaso de whisky importado, pero ni siquiera el ardor del licor pudo borrar la incomodidad que lo consumía. Caminaba de un lado a otro, repasando cada detalle del encuentro. ¿Cómo una mujer tan pobre había logrado perturbarlo de esa manera? Encendió su computadora, revisó contratos millonarios, inversiones y ganancias del día. Todo seguía creciendo como siempre. Sin embargo, esa noche, la cifra en su cuenta bancaria no le dio la satisfacción acostumbrada. Por primera vez en años, Esteban sintió que algo faltaba. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, la mujer humilde acostaba a sus hijos en un colchón viejo. Los arropaba con ternura, sonriendo, aunque el cansancio la vencía. No necesitaba lujos para sentirse grande. En sus brazos, los pequeños encontraban más riqueza que cualquier fortuna. Esteban se asomó al espejo y se observó fijamente. El hombre poderoso que todos admiraban le devolvía la mirada, pero detrás de esos ojos oscuros apareció una grieta. Una pregunta incómoda lo atravesó. ¿Y si ella tenía razón? Aquella noche, el millonario no durmió. Lo que había empezado como un simple desprecio se estaba convirtiendo en una tormenta interior que no sabía cómo detener. Los días pasaron, pero la figura de aquella mujer seguía rondando la mente de Esteban como una sombra imposible de disipar. Decidió distraerse revisando uno de sus nuevos proyectos: la remodelación de un mercado popular en las afueras de la ciudad. Para él era un simple negocio, una oportunidad de inversión. Sin embargo, no sabía que allí el destino lo esperaba. Cuando llegó al lugar acompañado de sus asesores, el murmullo de la gente lo rodeó. Esteban caminaba con paso firme, su traje impecable contrastando con el ambiente sencillo de los vendedores. Fue entonces cuando la vio. Ella, con el mismo gorro gastado y la mirada firme, acomodaba las latas que había logrado reunir en una bolsa reciclada. El corazón de Esteban dio un vuelco inesperado. No podía creer que en medio de tantos lugares volviera a encontrarse con aquella mujer que lo había desafiado con palabras que aún lo atormentaban. Ella también lo reconoció, y aunque por un segundo sus ojos se cruzaron, no bajó la cabeza. Al contrario, siguió con lo suyo, como si él no fuera más que otro cliente indiferente.
Esa indiferencia lo desconcertó. Estaba acostumbrado a que todos buscaran su aprobación, que lo saludaran con sonrisas forzadas, que fingieran respeto. Pero esa mujer no. Ella no lo temía, no lo necesitaba, y esa actitud encendió en él una curiosidad que nunca había sentido. Mientras sus asesores hablaban de números y contratos, Esteban apenas podía escuchar. Su mirada se mantenía fija en aquella mujer que, con las manos ásperas y la ropa gastada, irradiaba una dignidad que ningún traje caro podía imitar. Ese día, el millonario entendió que el destino no había terminado con su lección, apenas estaba comenzando. Después de aquel reencuentro en el mercado, Esteban no pudo apartar la mirada de ella. Fingía escuchar a sus asesores, pero su mente estaba fija en la forma en que aquella mujer, sin lujo alguno, trabajaba con determinación. Sus manos ásperas recogían cada lata con cuidado, como si fueran piezas de oro, y sus ojos reflejaban una fuerza que lo desarmaba por dentro. Por primera vez, Esteban observó más allá de la apariencia. Notó el sudor en su frente, la dignidad con la que soportaba las miradas de los demás, y, sobre todo, la ternura con que hablaba con un anciano vendedor que le regaló unas frutas para sus hijos. Ese gesto simple, desinteresado, le hizo preguntarse, ¿cuándo fue la última vez que yo hice algo así, sin esperar nada a cambio? Esa noche, mientras sus asesores discutían de cifras y contratos, Esteban permaneció en silencio. Sus pensamientos lo traicionaban. ¿Cómo era posible que una mujer que apenas tenía para comer estuviera sembrando en él una inquietud tan profunda? Mientras tanto, ella seguía con lo suyo, ignorando deliberadamente al hombre que la había humillado días atrás. Para ella, Esteban no era más que otro rico arrogante, y su vida estaba demasiado llena de luchas como para perder tiempo pensando en él. Pero para Esteban, aquella indiferencia era una daga. Estaba acostumbrado a dominar con su presencia, a ser el centro de atención, y ahora descubría que la única mujer que no lo miraba con admiración era precisamente la que más lo intrigaba. Sin saberlo, en ese instante había nacido algo nuevo en su corazón, una semilla de respeto, y quizás el inicio de una admiración que pronto se transformaría en algo más. Los días siguientes, Esteban no pudo dejar de pensar en la escena del mercado. Esa mujer lo había desarmado, no con riqueza ni poder, sino con la sencillez de sus actos. En un arranque extraño para su carácter frío, decidió hacer algo inusual: ayudarla. Mandó discretamente a uno de sus asistentes a seguir sus pasos. Descubrió que vivía en una pequeña habitación húmeda, apenas iluminada, y que trabajaba incansablemente para alimentar a sus hijos. Esteban, sin revelar su identidad, hizo llegar bolsas de alimentos y ropa para los niños a través de un vecino. Todo de manera anónima. Cuando la mujer encontró los víveres en la puerta, sus ojos se llenaron de lágrimas. Miró hacia los lados, buscando al responsable, pero no había nadie. Conmovida, apretó contra su pecho una bolsa de arroz como si fuera un tesoro. Sus hijos aplaudieron, felices con el inesperado regalo. Sin embargo, su orgullo habló más fuerte. Aunque agradecida, no quería depender de la caridad de nadie. Ella había aprendido a sobrevivir con dignidad, y en su interior juró que seguiría luchando por sus hijos sin deber favores a nadie, ni siquiera a un desconocido. A lo lejos, Esteban observaba desde su automóvil oscuro. Vio la emoción en los ojos de los niños y sobre todo la firmeza en el rostro de ella. Algo en su interior se revolvió. No estaba acostumbrado a que alguien rechazara sus gestos, aunque fueran secretos. Y, en lugar de molestarlo, aquello lo hizo admirarla aún más. Era la primera vez en su vida que daba sin esperar nada a cambio. Y la primera vez que sentía que aquello lo hacía verdaderamente humano. Al día siguiente, la mujer salió de su casa con paso firme. Los víveres aún estaban sobre la mesa, pero su corazón se debatía entre gratitud y dignidad. Aunque aquel gesto había alegrado a sus hijos, ella no podía permitir que crecieran creyendo que la ayuda siempre vendría de manos desconocidas. No. Tenían que aprender que la verdadera fortaleza estaba en luchar cada día con esfuerzo propio. En el mercado, una vecina la felicitó por los alimentos que había recibido. Ella, con una sonrisa leve, respondió: «Fue un milagro. Pero mañana, si no salgo a recoger latas, no habrá pan».
Y yo no quiero vivir de milagros. Quiero vivir de mi trabajo. Estas palabras llegaron a oídos de Esteban, quien la observaba desde lejos, oculto entre la multitud. Esperaba verla agradecida, quizá emocionada, pero en cambio vio a una mujer que rechazaba depender de nadie. Esa firmeza, lejos de molestarle, lo dejó aún más desconcertado. Más tarde, cuando un joven del barrio le ofreció cargar su bolsa de latas para ayudarla, ella se negó con amabilidad. «Gracias, hijo, pero esta carga es mía. Si no la llevo yo, ¿qué aprenderán mis niños de mí?» Esteban apretó los puños en silencio. Nunca nadie lo había hecho sentir tan pequeño y al mismo tiempo tan inspirado. Cada palabra de esa mujer era un golpe contra su orgullo, pero también un recordatorio de algo que había olvidado. La vida no se medía por lo que uno tenía, sino por lo que era capaz de dar con dignidad. Ese día, Esteban decidió que no solo quería observarla, quería conocerla de verdad. Los meses siguientes no fueron fáciles para Esteban. Una inversión arriesgada que él creyó segura comenzó a desplomarse. Empresas asociadas se retiraron, los bancos exigieron garantías, y por primera vez en su carrera, la palabra pérdidas apareció en sus balances. El hombre que siempre se había mostrado invencible empezó a sentir el peso de la soledad. Sus supuestos amigos lo evitaban, y aquellos que un día le sonrieron con respeto ahora lo miraban con frialdad. Esteban, acostumbrado a dominar las salas de juntas, se encontraba frente a una tormenta que no sabía controlar. Una noche, mientras revisaba frenéticamente los papeles sobre su escritorio, se dio cuenta de algo que lo golpeó con dureza. Pese a tener aún dinero y propiedades, se sentía más pobre que nunca. No tenía a nadie en quien confiar. Nadie que lo apoyara sin esperar algo a cambio. Fue entonces cuando, casi sin darse cuenta, pensó en ella. En la mujer de mirada firme, que había enfrentado la vida con valentía, que no se dejó doblegar por su humillación ni por su aparente generosidad. Recordó sus palabras, su dignidad, y comprendió que quizá lo que más le faltaba no eran inversionistas ni contratos, sino esa fuerza humana que él había perdido hacía mucho tiempo. El millonario que había despreciado a tantos estaba empezando a saborear la misma amargura del desprecio, y en medio de su caída, su mente solo lo llevaba a un lugar: las calles donde aquella mujer recogía latas, porque allí estaba la verdadera riqueza que él jamás había conocido. Una mañana, después de noches enteras sin dormir, Esteban salió a caminar por la ciudad tratando de despejar su mente. Su porte seguía siendo elegante, pero la tensión en su rostro lo delataba. Caminó sin rumbo hasta que, casi sin notarlo, llegó a una de las calles más humildes. Allí, entre paredes desgastadas y niños jugando descalzos, volvió a verla. La mujer cargaba una bolsa de latas, como siempre, pero al verlo pasar no mostró desprecio ni sorpresa. Solo lo miró con calma, como si supiera que él ya no era el mismo hombre que la había humillado aquella vez. Esteban se detuvo incómodo, con la voz quebrada. «No debería estar aquí». «Pero lo estoy». Ella lo observó en silencio. Podía ver en sus ojos la tormenta de alguien que, pese a su traje y su apariencia, estaba herido por dentro. En un gesto inesperado le extendió una botella de agua. «Siéntese un momento». Parece cansado. Esteban, que jamás en su vida había aceptado nada de alguien en su situación, tomó aquella botella como si fuera un bálsamo. Se sentó en un viejo banco de madera y por primera vez no se sintió un millonario frente a una mujer pobre. Se sintió un hombre vulnerable frente a una mujer fuerte. Ese simple gesto, tan pequeño y al mismo tiempo tan inmenso, fue la chispa que terminó de encender algo en su interior. En los ojos de ella no había rencor, había compasión. Y Esteban supo que esa era la riqueza que había estado buscando toda su vida. Después de aquel encuentro, Esteban comenzó a cambiar de manera silenciosa. Ya no era el hombre altivo que recorría la ciudad con el pecho inflado de orgullo, sino alguien que, por primera vez, se detenía a mirar de verdad lo que pasaba a su alrededor. Dejó de gastar noches enteras en banquetes y reuniones superficiales. En cambio, visitaba de forma discreta los barrios humildes, escuchaba a la gente y poco a poco comprendía lo que significaba luchar cada día por un pedazo de pan. No lo hacía para ganar reconocimiento,
Lo hacía porque aquella mujer había sembrado en él una semilla de humanidad que estaba floreciendo. Un día, decidió acercarse a ella no como millonario, sino como un hombre que deseaba redimirse. Se presentó frente a su humilde casa, sin traje, sin escoltas, solo con una camisa sencilla. Ella lo recibió con recelo, cruzando los brazos. «¿Qué busca ahora?», preguntó con dureza. Esteban bajó la mirada, consciente de que no podía borrar el pasado con excusas. «Busco aprender de ti y reparar el daño que hice». Hubo un silencio pesado, pero en los ojos de ella apareció un destello de sorpresa. No estaba acostumbrada a ver a los poderosos agachar la cabeza, mucho menos a alguien como él. Ese día no hubo reconciliación inmediata, pero sí el inicio de un camino nuevo. La mujer entendió que el arrogante de antes ya no existía, y Esteban supo que su transformación apenas comenzaba. Pasaron semanas en las que Esteban se esforzó por demostrar que su cambio era real. No bastaban las palabras, y él lo sabía. Empezó a trabajar junto a la comunidad, apoyando en la remodelación del mercado, cargando cajas, pintando muros, incluso recogiendo latas a su lado, sin importarle ensuciar sus manos. La mujer al principio lo miraba con desconfianza, pero poco a poco fue descubriendo en él algo distinto. Ya no era el hombre arrogante que la humilló, sino alguien que había aprendido a ser humilde. Cada gesto suyo con sus hijos, cada sonrisa sincera que regalaba a los vecinos, hablaba de un corazón que había cambiado. Una tarde, mientras el sol pintaba de dorado el barrio, Esteban la encontró sentada en el mismo banco donde una vez le había dado agua. Esta vez fue él quien se sentó a su lado, sin trajes ni máscaras. Solo un hombre frente a una mujer que lo había transformado. «No tengo riquezas que ofrecerte», dijo con voz firme. «Solo tengo lo que soy ahora. Y lo que soy, quiero compartirlo contigo». Ella lo miró con lágrimas contenidas. Recordó el desprecio, las palabras hirientes, pero también los gestos nuevos, el esfuerzo y la sinceridad en sus ojos. Entonces, por primera vez, sonrió con suavidad. «El verdadero amor no se mide en lo que tienes, sino en lo que entregas. Y tú ya me lo has dado». Los niños corrieron hacia ellos, abrazando a su madre y al hombre que poco a poco se había convertido en parte de sus vidas. Y en ese instante, sin necesidad de promesas ni riquezas, nació un amor verdadero, forjado en la humildad, el perdón y la fuerza de empezar de nuevo. El millonario que un día la humilló había encontrado su mayor tesoro en aquella mujer que vendía latas para alimentar a sus hijos, y nunca más volvió a sentirse vacío. Y así concluye nuestra historia. Un millonario que creyó tenerlo todo, descubrió que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, ni en autos lujosos, ni en mansiones imponentes. La verdadera riqueza está en el corazón, en la dignidad y en la capacidad de amar sin condiciones. La mujer que recogía latas para alimentar a sus hijos no solo le dio una lección de humildad, le dio también un nuevo propósito y un amor que jamás imaginó encontrar. Porque al final, la vida siempre nos recuerda que el dinero puede comprar comodidad, pero nunca podrá comprar la grandeza de un alma honesta ni la pureza de un amor verdadero. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas narraciones llenas de emoción, esperanza y giros inesperados. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir compartiendo relatos que inspiran y transforman.